Muy buenos días, ingeniero, para presentarle el siguiente ejercicio de la descripción del proceso. En este caso, teníamos que la pieza se almacena en un conducto alimentador y se detecta la presencia de una pieza en el conducto alimentador. S2 activado, se hace salir el cilindro A. Introduce la pieza en la zona de trabajo, cumpliendo su tarea y retornando el cilindro a su posición de reposo. Después de haber quedado bloqueado el producto mediante los cilindros B y D, en caso del D quede en reposo, la broca gira, que sería del motor, y comienza a descender y sale el cilindro C. Una vez salga el cilindro C y haga su función, se regresa a su posición original, de igual forma que el cilindro B. Cuando el cilindro B haya retornado nuevamente pues, y vuelva a salir junto al cilindro D, sitúan un producto para llegar al segundo taladro, donde el cilindro B y D es que sujetan la pieza. Y sale el cilindro C junto con el motor de la broca, donde hace el segundo hueco. Una vez haya completado el segundo hueco, C, D y B se regresan al mismo tiempo, apagando el motor de la broca cuando se regrese. En ese caso, B, D y C se regresan. Y la condición estaba donde se utilizaba en el A y C una electroválvula biestable y en el B y D una electroválvula monostable. Para ello se va a explicar el circuito. Podemos hacerle como electroneumática, que tenemos a más, pues sale a menos. Después de a menos tenemos B más. Después de más tenemos C más. Después de C más tenemos C menos, que se regresa igual con B menos. Después sale B más junto con D más. Después tenemos C más. Y de ahí tenemos C menos. C menos donde también estaba B menos y B menos. Y otra vez se regresa a más, a menos, B más, C más, A menos, B menos, B más, D más, C más, C menos, D menos y B menos. En Graxer sería de la siguiente forma, donde tenemos una etapa inicial 0, donde la condición de que si el sensor 1 me sensa, me va a activar. En este caso estamos 2, pero se le considera como 1. Me va a activar la etapa 1, donde mi cilindro A más va a salir. Después la condición de que A1, es decir, que esté afuera el cilindro, me va a activar la etapa 2, donde me activa A menos. Una vez que activa menos, me dice si muy bien está en su posición original, me va a regresar a la etapa, me va a la etapa 3, donde me va a activar B más. Una vez me active B más, me va a la etapa 4 cumpliendo la condición de B1, donde me activa C más, y aquí me va a activar con un set. Aquí se va a setear la luz
la luz del motor, que es de la broca. Justo se va a activar aquí. Después que se active me va a cumplir la condición de C1, donde me va a activar la etapa 5. En este caso es C menos. Se regresa, pero todavía la condición era que la broca todavía siga girando. Después de la etapa 5 me cumple que esté B0 y C0. Me activa la etapa 6, donde me activa B y D. B más y D más. Una vez me cumpla esto, me va a dar la condición de activar la etapa 7, donde se detecte B1 y D1 para activar la etapa 7, donde la etapa 7 es C más. Después me activa la etapa 8, la condición de que se detectado C1. En la etapa 8 dice que el cilindro se regrese a C menos con la condición de que esté C0, D0 y B0. Y ya que se repite mi gráfico hasta acá. Pero consideran la programación en la etapa 4, donde si le programamos tal y como está así, el Max solo se va a activar en la etapa 3 y en la etapa 4 ya se va a regresar. Pero la idea es que, por así decirlo, sostenga la pieza, bájese más el hueco, se retire tanto, tanto C y como B menos, como se puede ver. Aquí ponemos todavía B más. De igual forma aquí se pone B más y de menos, no, de más y B más. En la etapa 8 ahí sí se pone de menos y B menos. Pero considerar que tanto D y B eran monestables. Es decir, que no va a ser necesario utilizar B menos. Por ejemplo, aquí no es necesario B menos porque el programa detecta y tal vez se regresa C menos. Y como ya no está B más, va a regresar a su posición de reposo. Al informe aquí no se necesita ni D menos ni B menos. Aquí se necesita en A menos, en A más y aquí en A menos, porque estamos trabajando con A y C con válvulas de escape. Ahora se va a explicar el Bracket, pero operativo. Bueno, como pudimos ver en el anterior Bracket, teníamos S1, teníamos A0, que sería como el fin de carrera. Tenemos el fin de carrera A1, donde me va a detectar la posición del vástago cuando salga. También tenemos B0, B1, B0, 1, D0 y D1. S1 le podemos, así, el sensor 1 podemos dejarle en la I0.0, la 0 en el A0.1, la que se va a repetir I0, 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 I0 y I0,
ser punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7 y aquí y 1.8. Esas serían las entradas de mi PLC y las salidas tendríamos ejemplo que me activa a más, de más, me activa a más, de más, tendríamos a menos, tendríamos C más, C menos y demás. Y bueno, aquí se le puede considerar también como un, un push en estas dos, ya que no tenemos, como se mostró que teníamos que son mono, que son B y D monoestables. No se puede poner B más o D más, sino que sale como B y D. Por ejemplo, nada más tendremos la salida que es la Q0.0. En la A menos tenemos la A0.1. En B tenemos la Q0.2. La C más tenemos la Q0.3. La, la C menos la Q0.4. En el D tenemos la Q0.5 y también tenemos que es la luz, que sería del motor, que es la Q0.6. Ahora muy bien dibujado el diagrama de la siguiente manera. Tenemos un PLC, tenemos aquí L más, M y 1M. Hacemos sus respectivas conexiones. Lo que tenemos la entrada 0.0. Tenemos y digamos que todas son y. Tenemos la 0.1, la 0.2, la 0.3, la 0.4 y la 0.5, la 0.6, 0.7. Tenemos un módulo de expansión donde tenemos i y 1.0. Y aquí tenemos nuestro sensor donde va a detectar si está en una pieza. Tenemos nuestro fin de carrera, si es que donde va a detectar las posiciones. Y el 0.0 era este a 0, a 1, B 0, este es B 1, este es 0, este es C 1, este es sobre D, D 0,
Y tenemos aquí de un, como se cumple, tenemos este del sensor uno, el sensor uno que es UI 0.0 a 0 y 0.1 a 1 y 0.2, B0 y 0.3, B1 y 0.4, C0 y 0.5, C1 y 0.6, B0 y 0.7 y D1 y, y 1.0 y 1.0. Ahora para salidas tenemos uno de 1L en el PLC, donde tenemos nuestra corriente, que no puede trabajar con unos 120 voltios, donde tenemos el neutro y el, donde tenemos nuestras salidas que están conectadas. Tenemos la I 0.0, 0.1, 0.3, el 4, el 5, el 6. Y en la Q, que es todo esto, en la Q 0.0 tenemos a más, que sería nuestra electroválvula. A menos tenemos la Q 0.1. Obviamente tenemos nuestra electroválvula. En la 3 también tenemos nuestra electroválvula B. En la 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos a más, a menos, tenemos B en la 0.2, en la 0.3 tenemos a C más, en la 0.4 tenemos a C menos, en la 0.5 tenemos a D, y en la 0.6 tenemos nuestra luz piloto. En este caso sería del motor, del giro de la broca. Como podemos ver, tenemos la salida Q0.0 en A más, Q0.1 en A menos, Q0.2 en B, Q0.3 en C, Q0.4 en C menos, Q0.5 en D y la luz del motor de giro de la broca en Q0.6. Y yo voy a borrar esta, podemos ver todas las conexiones y el crash se quedaría de esta forma.
tenemos la etapa cero, tenemos I, que era la I, era del sensor, donde tenemos la I 0.0. Vamos a la etapa uno, donde que se asignaba en la etapa uno era más, que está en la, donde ponemos N, en la Q 0.0, donde va a activar. Se cumple la condición de que se cumple la condición aquí de A1, está en el 0.2 de la I y 0.2. Después nos pasaba a la etapa 2, donde me activaba B, no, donde me activaba Amén. Estaba en la Q 0.1, que es Amén, con una condición de pasar a la siguiente etapa de A0, que es I 0.1. Después pasaba a la etapa 3, donde la etapa 3 me activaba, aquí sí es B, B más, que en este caso B más es la Q 0.2. B más o sería B en tal caso parabólico, en B, ¿no? También era la N, donde me activa la Q 0.2, que en este caso era en B. Para pasar a la siguiente etapa pedía la condición de B1. Y 1 era I 0.4. A ver si cumple esa condición. Me pasa a la etapa 4, donde la etapa 4 me activaba C más. O C más era la Q 0.3. Q 0.3. Para pasar a la siguiente etapa 5, la, la condición para pasar a la etapa 5 era que esté activado C1, pero C1 es I 0.6. Una vez que esto activa el 0.6, me activa la etapa 5, donde la etapa 5 me activa C menos, C menos está en Q04, Q0.4. Para pasar a la etapa 6, la condición era de que esté B0 y C0, pero B0 es la I 0.3 y C0 era la I C y 0.5. No activaba la etapa 6, donde la etapa 6 menciona acción de B más y D más, en este caso sería B y D, donde B es la Q 0.2 N y la N y la N de D, donde es la Q 0.2
sin, no activaba la siguiente etapa, donde la condición era B1 y D1, donde B1 la I 0.4 y la I de D1 que es 1.0. Activamos la etapa 7, donde la etapa 7 pasa a activar a C++, pero en este caso C++ era la Q0.3, Q0.3. La condición de pasar a la siguiente etapa era con C1, donde con C1 es la Q, donde es la I 0.6. Y pasaba a la siguiente etapa, donde era 8, donde hacía la acción de C-, en este caso C- era la Q 0.4, y 0.4, 0.4, con la condición de 0 sería y 0.5 y 0.3 y la y 0.10. Para regresarme otra vez a mi gráfico, pero en la etapa 4, si recuerdan, era que se encendía la luz del motor del cierre de la broca. En este caso se le pone un set que va a estar prendido de la Q0.6 y se me va a resetear cuando se apague la Q0.4 que se me pone un reset la Q0.6 y ese sería todo el diagrama operativo. Como se vio en el pizarrón, ahora vamos a ver si es que se cumplen las condiciones. Como podemos ver, el sensor 1 está en la I0.0, donde se cumple. El A1 estaba en la I0.2, que es final de carrera. El A0 en la I0.1. Teníamos marcas ya que en el crackset que hicimos se repite de 0, de 1, C0 y C1. Y obviamente son entradas donde tenemos el B0 en la I0.3 con su respectiva marca. El B1 con I0.4 con su respectiva marca. El I0.5 de C0 con su marca. El C1 0.6 con su marca. Y aquí tenemos, a ver, aquí está el de 0 en el I0.7, como hicimos dibujando el PLC y el I0 y el D1 de la I1.0, como se puede ver, donde tenemos que me activa una etapa, me desactiva una y así sucesivamente, como se puede ver en las acciones. De igual forma tenemos a más que está que nosotros dibujando en un PLC, tenemos la Q0.0, la menos la Q0.1, Q0.2 en el B más. En este caso nosotros le pusimos B, el Q03 en C más y el Q0.6 que es la luz motor, es decir, el giro de la broca donde tenemos el set, el Q0.4 en C menos, donde también teníamos
en el PLC dibujado, el Q0.5 de mano, en este caso sería D. Y por supuesto se programa en reset del motor. Y como se puede ver, tenemos etapa 7, está junto con etapa 6 para activar demás, ya que en el drag set se debe de hacer eso, ya que si, por ejemplo, en la etapa 6 activa demás, es lo que estaba en el drag, pero en la etapa 7 también pedía que esté demás y demás, pues puede ver aquí demás, también está con etapa 7, etapa 6 y etapa 4, ya que se necesita. Ya que si es que no se pone, es como que se regresa el vástago a su origen de reposo y no va a cumplir con el ejercicio dado. Ahora se da a cargar. Como podemos ver, cargó correctamente. Y le damos stop. Como podemos ver, una vez dado en ROM, tenemos las designaciones con las entradas del PLC. Como podemos ver, se observa. En el acero está la 0.1. Tenemos las luces, todo eso. Tenemos después el drop. Tenemos el cilindro A, B, C, no, A, B, C y D. Va a dar a la simulación. Como se puede ver, B se queda sostiene la pieza, taladra, se regresan los dos, empuja, sostiene las dos piezas, se regresa. Así va a seguir, sostiene la pieza B, se taladra, se regresa, otra vez taladra, se regresan los puntos. También podemos observar la luz, taladra la primera vez, taladra la segunda vez, cuando se regresa se apaga la luz. Y así va a surgir. Y como les explicaba en los drivers, tenemos las entradas, las salidas, como podemos ver, este era A más, A menos, este era B, este era C más, este era C menos, este era D y este era el indicador. Y así va a seguir. Como se puede observar. El taladro se regresa, las dos piezas, hace el hueco, se regresa, se activa la luz, se regresa.